Vamos a resolver la mano que ha dividido a toda la comunidad de póker, que no es otra más que la que hemos puesto en Twitter, en Instagram, en todos lados, ¿vale? ¿Por qué es tan dura esta mano? Bien, pues os voy a explicar. Porque hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de contestar cualquier mínima acción en el póker, ¿vale? Para todos los que no lo sepáis, en Instagram ya tenéis todas las respuestas. Vamos a ir poniendo por Instagram un montón de contenido la mar de divertido, así que no dudéis en seguirnos por ahí por Mento Póker para pasar un buen rato, para todo, ¿vale? Para pasar un buen rato, para aprender cualquier tipo de contenido relacionado con el póker. Bien, la mano en cuestión iremos variando en de cuándo ponemos, dónde ponemos los resultados primero de los profesores. Vamos a hacer para torneos, para cash y para spins. Si queréis la próxima mano, podéis decirla vosotros aquí en comentarios y ponéis qué modalidad queréis que sea la siguiente, ¿vale? Es decir, vamos a plantear una duda, una encuesta y los profesores van a resolver la duda. Bien. Vamos con esta mano, que es un 10-3-9 con flash draw en el flop, heads up, es decir, 1 contra 1, limped pot, es decir, que no ha habido open raise preflop, en el que ha sido check-check en el flop, ¿vale? Por lo tanto, llegamos al turn, el rival vuelve a chequear y nos llega la acción. Y tenemos que decidir, ¿beteamos o chequeamos? ¿Vale? Eso es un poco la disyuntiva en la que nos movemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchas decisiones en el póker que son extremadamente close. Como veis aquí, bet una BB tiene un 38,5% y check behind tiene un 34%. Dentro de 335 votos es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Hay gente que apuesta por apostar. Hay personas que les interesa un poquito más el check behind. Y vamos a ver un poco las diferentes opiniones. Antes de eso, voy a comentaros un poco cómo yo entiendo el póker y cómo estéis o no en la escuela, los que seáis alumnos míos o no, da igual. Me gustaría que contestaseis o que al menos reflexionaseis en cada mano. Lo primero que hay que tener en cuenta es, a la hora de tomar una decisión, ¿qué es lo fundamental? La cantidad de variables que una persona tiene en cuenta. Cuanto mejor seas, más variables vas a ir teniendo dentro de tu proceso de decisión. Es decir, cuanto mejor seas, más variables van a afectar a tu calidad de decisión. Esto por un lado es la bomba, obviamente, pero por otro necesita de mucho esfuerzo y trabajo y mucha práctica, porque te puedes acabar en algún momento como pasando de variables, ¿no? Es decir, cuantas más variables mejor, sí, de mejor calidad va a ser la decisión final, pero también hay que trabajar mucho, ¿vale? Por eso, yo lo que os recomiendo es que cuando estéis en el póker en cualquier nivel, sea niveles muy altos o niveles muy bajos, tengáis en cuenta cómo se toma cualquier tipo de decisión. Es decir, el cálculo que deberíamos hacer de EV, ¿vale? EV es el expected value por decisión, ¿vale? Dentro de ese V, de ese cálculo de V, una persona que acaba de empezar, por ejemplo, ¿qué tipo de variables creéis que va a tener en cuenta? Pues van a ser más o menos, nada más empieza, en lo que se tiene que fijar es en dos cosas. ¿Tengo valor? ¿O voy de farol? Simplemente, con saber esto, al principio, ya dejas de hacer el auténtico primate. Que no está mal, ¿eh? Para empezar, dejar de hacer el auténtico primate no está nada mal. Bien.
Cuando tú avanzas de nivel, esto por ejemplo es en Basic, por así decirlo, cuando tú avanzas de nivel, ¿qué es lo que sucede? ¿Que todo lo que has aprendido se va a la mierda? No. Que empiezan a entrar otras variables. Hostia. Que aparte de que si tengo value, tengo que pensar si por ejemplo es una mano que le interesa chequear para que el rival me farolee. Ahí va. Que aparte de pensar en esto, tengo que tener en cuenta la materialización de mi equity. Ahí va. Que aparte de esto, tengo que tener en cuenta cómo juegan los dos rangos en este board para no jugar mi mano completamente face up. Y si por ejemplo solo tengo 4 combos de Mega Nuts, pues igual no puedo ir over Betolin en River porque le estoy cantando al pibe, hey, o tengo las Nuts o no tengo nada, y como muchas veces no voy a tener, como casi siempre va a ser que no tengo nada, la estoy liando, ¿vale? Lo que va pasando es que se van ampliando las variables que tenemos en cuenta. Entonces, esto lo vais a ver muy bien. Obviamente cada variable pues es algo que vais mejorando vosotros mientras vais estudiando, mientras vais mejorando, sí, básicamente estudiando, dedicándole tiempo a estudiar. Al final es algo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si nos vamos a... Voy a coger solo de mis clases porque son las que sé de lo que hablo. Pues por ejemplo, bueno, esto es... les he pasado para los de élite para que se puedan hacer sus PIO solvers con todo ya creado. Juego en tour, por ejemplo. Pues en el juego en turn, aquí podemos ver un montón de variables. Como veis, esto es un árbol de decisión bastante chulo. Pues aquí, por ejemplo, hay que ver tramos de exploit donde el rival llega mucho más capado de lo que él se imagina. Por lo tanto, podemos bluff cachear de más, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, están las implícitas, ¿vale? Por ejemplo, en esta clase. En otra clase, BB versus SB, Reset Pot en 300, partes de exploits. Pues aquí, yo que sé de lo que podemos hablar. Podemos hablar de lo que tiene que. De lo que le cuesta materializar OP, lo que tiene que chequear, overall su rango, bla, 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 bla. Pues todo ese tipo de cosas son las que nos afectan a las decisiones. Y ahora vamos a ver, dentro de las manos, de lo que nos han respondido, cómo vais a ver vosotros mismos cómo hay personas que tienen en cuenta 5 variables, otros una variable y otros 10 variables, ¿vale? Importante, no pasa nada. No pasa nada, nadie nace sabiendo, ¿vale? Nadie nace sabiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de cosas que hago en Twitch, que hacemos pues en Twitter, Instagram y tal, obviamente es pues para que personas de todo tipo de nivel puedan pasárselo bien, puedan disfrutar. Que una persona que juega alto, de repente, ¡pum!, hay una cosa en la que no se había parado a pensar y diga, hostia, pues esto me vale mucho. O que una persona que lleva poco jugando al póker diga, ahí va, que ahora entiendo mucho mejor todo, ¿vale? Mira, un comentario que no me acordaba y que me parece muy pertinente, que vais a daros cuenta que es total, es que cuando veis a alguien que solo tiene en cuenta estas variables de aquí, ¿qué suele pasar? Cuando una persona que solo tiene en cuenta esas dos variables va a un stream o va a un vídeo de ceros, a un vídeo mío o lo que sea, ¿cómo suele ser? Se piensa que sabe todo del póker. Dice, eso es bet, ¿cómo no vas a betear ahí? Eso es un bet clarísimo. Pero ¿cómo no beteas, pedazo de pescado? Eso es fold. ¿Cómo pagas ahí si está claro que tiene póker de ases? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cuando tenemos en cuenta solo dos variables, es muy sencillo pensar que conocemos todo. Lo que tú no tienes en cuenta es que esa otra persona, quizás, y solo quizás, ha tenido presente todas estas variables extra que tú ni siquiera sabes que existen. Entonces, volviendo a nuestra mano, vamos a ver diferentes respuestas. Tenemos por aquí a Isaac Opaco. Vete una BB porque el rango del rival... Bueno, la mano se entiende, ¿no? Es un heads up limped pot, check check y delayed opportunity. Isaac Opaco. Vete una BB porque el rango del rival está capado de manos fuertes por ser limped pot y tras el doble check tampoco debería tener
10x. Además de value, también tenemos denial de sus rey X, dama X, etc. Vale, vamos a likear por haberse tomado la molestia de comentar. Me gusta más el bet pequeño si estuviese OP. Pero estamos IP. Considero que mi mano tiene value, es el rango que paga, ya que el meta no deja manos fuertes al call. Así evito enfrentarme a un rango polar de value bluff en ausencia de bluff. Yo vetería una BB en el tour tras haber hecho check-check con el 100% de las manos. Es decir, que vetería el 100% de su rango. Con 8, tras check-check, con suerte, te paga con manos que él cree que tienen valor de showdown y te cobras los 8 chequeando en river. Change my mind, vamos a intentarlo. Alex, crack, sin saber si es Fizz o Reg, es como jugar a escondite, asumiendo Fizz medio stack pre. Yo me uno a la pregunta de Iñaki, medio stack pre. Y el escondite creo que es el peor juego que se me podría haber ocurrido, pero creo que no tiene nada que ver con lo que quiere decir, que es jugar a la ruleta, ¿no? Un poco. Yo no comparto lo de medio stack pre, o sea, no porque sea Fizz va a pagar con medio stack. No sé. No creo que sea más EV. Salvo que sea un mega dragón, obviamente. Si encima luego foldea, pues la bomba, pero es parecido a OpenSobear. Quizás sí que te paga más, bastante más, pero... Estando IP, no creo que lo que más te beneficie sea reducir tantísimo el SPR. Yo espero que el recreacional medio esté ultra cape de aquí. Así que haría 1,5 bebés. Aquí ya tenemos un 1,5 targeteando 3x y 2x para check behind river. O sea, tenemos un big para check behind. Tenemos a Víctor, otro grandísimo jugador. Check behind. Él debería estar polar a la probe y aún debería tener bastantes 9x. Además, en board de 10 high no tiene mucha equity. Y porque no tiene 2 overs casi nunca, 3 outs casi siempre. Pocas bajas que necesiten más protección y no pueden meter tanto thin river. Sería de razonable a Delayer y Mo. Coincido, es con el comentario que más coincido de momento. Apostaría 50% del bote buscando sacar un valor razonable a overcars. Aquí se ha equivocado, luego corrige. Manos tipo array dama J. Aquí lo que falla es la lectura de rangos porque es imposible que en limped pot OP tenga ese tipo de manos. Vale. Vamos a ver ahora las respuestas de los profesores. Vamos allá. Confirmadme que se ve todo bien, creo que sí. Vale. Todo esto nace de aquí. Y yo, por ejemplo, comento. A mí, por ejemplo, me gusta más con manos tipo 4 a 7, teniendo más de Nayal, misma equity, mismo un blocking de pairs 3x, 2x, porque realmente las manos que dejamos que lleguen a river, que no pagarían del Aye Tour, son manos que son 2 undercard a los 8. Realmente es una undercard mínimo. No tengo claro que rasca más, pero si tuviese que decidir, antes vetearía 4 a 7 y menos con 8 y 7, ¿vale? Diría que si villano, es decir, exploit, si villano es capaz de girocolear 3x y 2x, aun cayendo una overcard en el river, es decir, que podemos hacer bet-bet, si está la posibilidad del bet-bet, prefiero el value. Difícil readless, teniendo en cuenta que le dejas ligar X manos si consigues X bluffs de non-draws que no hayan probeteado turn. Habría que ponderar el dinero a ganar de check falls del tour que juegan bet river o check call river versus lo que ganamos al check call, que tendría que ser low size. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo, si os fijáis, es intentar, dentro del nodo de decisión que tenemos aquí, comparar qué ganamos más. ¿Al bet o al check? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es decir, vale, si yo apuesto
O sea, aquí más o menos, en el mejor de los casos, pues hago bet, digamos a medio bote, y ese es el value que saco, ¿vale? ¿Qué deberíamos... ¿Qué haría a nivel de variables, para que veáis practicando, qué haría que este bet fuese mejor dentro de la estrategia del rival? ¿Qué pensáis que podría hacer aquí que el jugar bet fuese claro? Pues aquí lo que haría que nuestro bet con 8 tuviese mucho más value, es decir, que nuestros 8 tuviesen mucho más equity, sería que el rival estuviese probeteando súper lineal con todos sus 9x para arriba. ¿Por qué? Porque el póker, cuando un rival mete un combo, cuando el rival mete un combo al bet, ¿vale? Si el rival, por ejemplo, está metiendo, por decir algo, todos los 10, no tiene estos 10, pero es indiferente, y todos los 9, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros 8, esta mano de aquí, tiene muchísima equity. Porque al final nuestra equity es la media de equity contra todo su rango. ¿Cuánto ganamos contra todo su rango? Todas las manos, la media de eso, ¡pam! Esa es la equity, ¿vale? Luego habría que entrar en materializaciones y demás historias. Entonces, cuanto más provete el rival, más value tengo yo con los 8, ¿vale? Ahora bien, de hecho vamos a, si queréis, vamos a rular, esta es una simulación para luego comentarlo y así ya la tenemos hecha, es un 10-3-9. Y si os gusta este tipo de contenido, pues lo dejáis en comentarios y intentaré traerlo. Si hacemos 300 likes por vídeo, yo os garantizo que el canal de YouTube va a estar on puto fire. Porque hace que sea mejor incluso el canal de Twitch, porque el contenido es como más preparado, etcétera. Entonces creo que salimos ganando todos. Vale. Esto es lo primero. Para que sea beneficioso, para mí es un must que el rival provee mucho y que sea pagafantas. Es decir, que 3x, 2x tengan check call, check call. ¿Por qué? Porque si solo tiene un único check call, ¿qué es lo que pasa si chequeamos aquí? Que llegamos a la siguiente calle, que es el river, y el rival ahora mismo tiene dos opciones. O chequear o pasar. ¿Vale? ¿Por qué es fundamental para mí que el rival tenga doble check call con 3x o 2x? Porque volvemos a lo mismo. Si el rival, llegamos a river y el rival chequea, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos chequear. Por ejemplo, imaginaos que el river es... me la suda. Una J, ¿vale? El rival chequea, ¿vale? Pup. Y nosotros tenemos que decidir. Podemos chequear o podemos betear. Si el rival solo iba a pagar una calle, un check call con esos 3x, estaréis de acuerdo conmigo en que estamos rascando mismo value. 3x, 2x, ¿no? Creo que se entiende bastante bien. Y si estáis comprendiendo esto bien, ole por vosotros, porque es algo, entre comillas, complicado, porque son árboles de decisión, ¿vale? Entonces, si nunca os habéis metido muy a fondo en el póker y lo estáis entendiendo, crack. Y si estás viendo este pedazo de contenido y te gusta, deja un like. Vale, seguimos. Tras la pequeña promo. Si, por ejemplo, solo tiene una calle de value, por simplificar mucho, sacamos el mismo value check, check, bet, que check, bet, check, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Qué otras virtudes tiene betear el turno?
Pues hombre, que si nosotros veteamos, el rival puede pagar, puede raisear y puede foldear. La rama del raise vamos a pasar de ella porque la gente no suele check raisear demasiado en dieces. Y nos vamos a la línea del call, que es lo que hemos hablado del check call, ¿no? Pero vámonos a la línea del fold. ¿Nos interesa que foldee o no? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque si nosotros veteamos una blind, el rival va a foldear manos con mucha equity. Por mucha equity, manos que tengan 2 cartas por encima. Intento hablar para que todos los públicos puedan entenderlo. Me gusta, de hecho, cuando doy semiclase o así, que todo el mundo lo pueda entender. Sea para élite de cienes, sea puro GTO, sea puro exploit, sea lo más básico del mundo, me da igual. La clave es que la gente lo entienda, no quedar random. Así que la gente va a foldear aquí manos con mucha equity, es decir, rey J. ¿No? Decidme una mano con 2 cartas por encima que vaya a foldear. Ni una. Ni una. Por lo tanto, lo que no hay son manos. Es decir, foldear a nosotros nos la suda. ¿Vale? Sin embargo, de estas manos que foldean, si nosotros jugamos check, ¿qué pueden hacer esas manos que habrían foldeado en tour? Me invento, 7-4 de corazones. ¿Qué pueden hacer en river? Cayendo una J. Oye, pues igual pueden blufear. Hay manos que juegan check fold, que juegan bet de farol. Otras que juegan bet de value, ¿vale? Entonces, si todas esas manos que pueden llegar a farolear river o jugar bet de value o jugar check call por haberlas dejado ligar, si no tienen muchas posibilidades de ganar, es decir, si no tienen mucha equity, en mi opinión, nos compensa mucho más el check. ¿Vale? Porque creo que en las líneas de check y el river, que el rival pueda agitar un 5 y juegue check call de una mano que habría jugado check fold, por ejemplo. Que nos blufee una mano que hubiese jugado check fold. Etcétera. Me parece que la línea de check en tour tiene muchísimo sentido, ¿vale? Y fijaos todas las variables que estamos teniendo en cuenta para decidir si aquí delayeamos o chequeamos behind, ¿vale? ¿Cuál es una variable clave para mí en todo esto? Esta va a ser mi estrategia, por así decirlo, estándar, ¿vale? Que va a ser más tender a chequear. ¿Por qué? Porque no estimo que tenga 2 calles con 8 contra un rival normal. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con un recreacional que sabemos que suele betear muy finito? Es decir, que siempre que tiene un 10 o un 9, lo apuesta. En ese caso, nuestra mano pasa a tener muchísima más equity y preferiría jugar delayed, ¿vale? Que es un poco lo que os comento aquí. El tema de los 8 es que no hay efecto de Nayal. Son manos que nos dan igual que continúan, pero son 3-outers, básicamente. Por ejemplo, con 6 sí que me interesa más el bet, porque ya hay manos con 2 overcards que foldean, ¿vale? Principalmente porque no tiene 2 barras bigs, lo que hace que el rival, el raise del river, quizás en 10 sea 100% bet, not sure, no lo estoy. Seguramente habría que hacer un carrán SV y medir en función de tamaños. Y el size disponible que tengas de value sea lo que determine que sea bet o check, ¿vale? Rollo que si tienes medio y medio bote es un delayed, pero que si no tienes medio y medio, que sea tipo medio y tercio, pues igual tienes el mismo EV, por ejemplo. Al final diría que va a depender de si está aprovechando o no sus 9x. Entonces quizás podamos hacer la línea en que en 10 25 más va a ser más check, contra recreacional va a ser más bet, y mejor el de Riot en 5 10 contra gente muy lineal.
Si queréis ver todos los otros comentarios de los profesores, los tenéis en las stories de Instagram. Y se subirá en esta de Twitter, ¿vale? Se subirá aquí en Twitter. Por lo tanto, para mí, aquí es muy importante tener en cuenta qué hace el rival con la mayoría de sus 9x. Pero como veis, y sin haber apuntado todo, sino para mantenerlo un poquito simple, de una pequeña decisión que parece súper estúpida, hay muchísimas variables. Entonces, siempre que veáis o una clase de póker que estáis aprendiendo, o muy buenas GT Crypto, o Casing, Grabbing, siempre que veáis a alguien que esté explicando algo, no digo que tenga que tener la razón, se puede equivocar 1001 veces, pero si vosotros sois de este perfil de aquí, de tener en cuenta dos variables, tranquilidad. Si es que no hace falta que sepáis todo desde el primer momento. No hace ninguna falta. Ni se presupone que tengáis que saberlo, ¿vale? No se presupone en ningún caso. Simplemente tened en cuenta que hay muchas cosas, muchos factores a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión así. Porque hay que medir el EV grosso modo para tomar la mejor decisión. Yo por ello, obviamente las respuestas de los profesores son bastante antes, ¿vale? O sea, esto es a las... todo esto que comentamos fue ayer a las 10 de la mañana. Y luego posteriormente, bueno, ayer no. El 8 de mayo, el 7 de mayo, ¿vale? Todo esto lo hablamos los profesores 2 días antes de subirlo a redes y tal, para que los alumnos pues no pudiesen responder súper cómodamente, ¿sabes? Si lo subimos a la vez a redes, pues no tiene gracia que nos lean en los grupos. Por lo tanto, de las respuestas, en la que más encajo es en la de Víctor, en la que él... Solo hay una cosa en la que no encajo. Bueno, sí, esa debería. Él debería estar polar a la Pro Tour. Él debería estar polar a la Probe y aún así debería tener bastantes 9x, ¿vale? Es decir, que es un poco lo que hemos comentado. Cuantos menos 9x tenga el rival, más value tenemos nosotros. Entonces, sí, estoy de acuerdo con él. Lo normal es que el rival esté chequeando, veteando, pues darle el 50% que os dé la gana, ¿vale? Ahora bien, si el rival no está jugando así, es mucho mejor el bet, ¿vale? Si queréis vamos a mirar ahora rápidamente una simulación. 10-9-3, vamos a llamarlo. Un segundito que os lo preparo. Y así queda perfectísimo. Check, check, es un 2 de diamantes. Vale. Vale. Ok. Go. Vale. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Pues que tenemos una simulación en la que este es el juego por un equilibrio, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, equilibrio totalmente por los rangos, es decir, los inputs que nosotros hemos puesto. No tiene por qué ser exacto ni hay una obra magna, ¿vale? Porque al final tú pones los rangos, tú pones los sizes, tú eliges todo eso. Pero nos sirve un poco para entender el spot, ¿vale? Es decir, el rival quiere potear sus 10x más, pues porque nosotros también estamos checando en el flop manos como daba 9, entonces él tampoco quiere potear manos como 9-4 porque no tendrían tantísimo value, quiere petear los pequeñitos de vez en cuando, tal, ¿vale? Nuestra mano va a jugar puro check, ¿vale? Es una mano que, aunque tenga mucha equity,
tiene un 75% de equity, no le da tanto para esos doble barrel. Pero, ¿qué sucede, amigos míos, si el rival está probeteando todos los 9X y 10X? Obviamente esto para mí es un poquito exagerado y es esto como lo de trucar flopzilas o el Hold'em Resources para que te cuadre todo. Yo no creo que esto pase siempre, ¿vale? Creo que un poquito más sí que pueden meter 9X y demás la gente, en 10 y demás, pero tampoco tiene por qué ser muchísimo, muchísimo más. ¿Qué es lo que pasa cuando el rival está probeteando todos los 9X y 10X? Que si nos vamos a la equity, que tiene 8, pasamos de un 75%, perdón, a un 90% de equity. Es decir, tenemos las fucking nuts. En ese caso sí que tenemos un doble barrel claro y podríamos delayar una auténtica barbaridad. No solo eso, sino que una mano, por ejemplo, como un as high, tiene un 50 y pico por ciento de equity, obviamente. Todas estas manos pueden delayar y podríamos delayar prácticamente el 100% del rango. Y todo depende de la variable de cuánto esté probeteando el rival. En mi opinión, creo que la gente no va a estar probeteando el 100% de 9X y 10X. Me parece bastante convenient pensarlo de esa manera. Por lo que esta mano tendería a chequearle y manos como 5, no sé cuál es. Manos como 4 y 5 los betearía y 6 quizás, 7 y 8 los chequearía behind porque tienen menos efecto denial, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, no dudes en dejar un like y un comentario con el próximo vídeo que te gustaría.